Bien, hermanos, la semana pasada, no sé cuántos recuerdan, estuvimos hablando acerca del trabajo, de cómo Dios redime el trabajo. No es una maldición debido a la caída del hombre, porque Dios ya había puesto al hombre a trabajar el huerto del Edén, el mismo huerto, el estado perfecto, la condición perfecta del ser humano incluía un propósito y un trabajo de parte de Dios, de señorear, de administrar, de labrar aquel huerto precioso que Dios había plantado para el hombre. Entonces no es como a veces en nuestra cultura mexicana o nuestra cultura latina, de ver el trabajo como una maldición, como, ay, pues es que nos explotan, y toda una serie de cosas bastante tóxicas y enfermizas que vamos pensando acerca del trabajo. Dios santificó el trabajo, Él nos mostró que Él mismo trabajó, dice que Él trabajó. Y el día de hoy, hermanos, quería hablar acerca del descanso. Si vamos a Génesis 2, el versículo 1 nos da algo muy interesante, nos dice algo muy interesante acerca de lo que Dios hizo. Amén. Génesis capítulo 2 y versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Encontramos a Dios descansando al término de la creación. Ahora nosotros también podemos leer en Isaías 40, ¿verdad?, que Dios no se fatiga ni se cansa. Dice, no se cansa, no se fatiga ni se cansa el que te guarda, Israel. No es que Dios haya necesitado un descanso por el trabajo. No es que Dios ya estaba bien cansado o aburrido o necesitaba descansar. Apunta a una verdad más profunda, y eso es lo que yo quisiera poder enfocarme el día de hoy. Yo sé que dentro de la tradición cristiana, dentro del judaísmo, hay una observación específica acerca del séptimo día, del día de reposo. Y yo el día de hoy, hermanos, no quiero tanto entrar en el tema así a profundidad. Sabe de que nosotros durante muchos años como iglesia estamos muy involucrados, estudiamos mucho acerca de toda la cultura judía. Estamos muy empapados de todo ese tema. Para los hermanos que estuvieron aquí en los 90s lo podrán recordar. De hecho, el 10º aniversario de esta iglesia, cuando se cumplieron los primeros 10 años, una de las formas como lo celebramos fue que invitamos a una maestra de hebreo de la Ciudad de México. Vino, Chochán, ¿sí la recuerdan? Vino, nos estuvo dando clases de hebreo. Cerramos ese curso de hebreo con una festividad ahí con comida judía. Nos enseñó a estos bailes judíos así muy, muy divertidos. Andábamos ahí por la iglesia así, brincando, así como agarrados, y ella nos dijo bien cómo estaba la cosa. Incluso después, también más adelante, llegamos a ir como iglesia, como el colegio, a la embajada de Israel en México. Estuvimos como parte de un concurso que invitaron a la embajada de Israel a dibujar algún pasaje bíblico. Nosotros mandamos nuestros dibujos y resulta que sí, ahí no sé si ganamos o ganamos, no era un premio de consolación, pero yo tengo todavía mi cuadrito de parte de la embajada de Israel, que tengo un árbol plantado a mi nombre en un bosque de Israel. Y era para nosotros muy significativo todo esto, pero ni aún en ese entonces, hermanos, hubo siquiera un compartir o dudar acerca de cambiar el día de reunirnos por el sábado, por el domingo. Creo que en el corazón del pastor siempre estuvo muy claro. Entonces no quiero ahondar mucho en el tema acerca de las maneras
cómo podemos celebrar, de los días que nos podemos reunir y lo que podemos o no podemos hacer. A mí me gustaría enfocarme en el principio del descanso, hermanos. Así como hablamos del trabajo y la importancia de cómo Dios enseñó que era bueno que el hombre tuviera un propósito, un objetivo, una meta, que le costara el trabajo para poder llegar a ser, y que Jesús vino a redimirlo. De la misma manera quiero compartir acerca del descanso. Y como les decía, no es que principalmente que Dios estaba cansado, hermanos. Creo que llegó el punto en la creación en que Dios terminó. Dios completó la obra y dijo: hasta aquí. Ahora esto parece muy sencillo, pero déjenme decirle algo. Dentro de los artistas, músicos, pintores, escultores, muchas veces no logran jamás sentirse satisfechos con su obra. No pueden, no encuentran en ellos la satisfacción de poder decir: listo, mi obra está completa, está terminada. Siempre hay algo que se le puede hacer. Debido a la caída del hombre, a la maldición del pecado que entró por la desobediencia del hombre, hay una insatisfacción constante en el corazón del hombre. Nunca estamos satisfechos, rara vez estamos satisfechos. Pero encontramos que Dios vio lo que había hecho, vio que era bueno y dijo: voy a descansar. Ahora, como nosotros, en el momento que vivimos, ¿verdad?, nos vamos a encontrar, hermanos, que no hay cantidad de trabajo, no hay cantidad de dinero, no hay cantidad de producción que tú puedas tener de algo que te vaya a hacer sentir completamente satisfecho. Simplemente no lo hay. Recuerdo había alguien platicó de una entrevista, me parece que era Woody Allen, cineasta neoyorquino, ¿verdad?, que tiene muchas películas. Dice: apenas termino mi película, ya estoy queriendo empezar otra porque hay un vacío en mí. Hay algo que me mueve a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque muchas veces depositamos nuestra satisfacción, nuestro gusto en lo que hacemos, en lo que producimos. Y es importante como cristianos y como creyentes recordar, hermanos, que necesitamos descansar, que no estamos basándonos en nuestro trabajo, en nuestro dinero, en la posición social que podamos escalar y tener como nuestra satisfacción, sino que la vamos a encontrar solamente en Dios. Es necesario el descanso, hermanos. Y si lo podemos ver desde una perspectiva física, yo creo que todos somos conscientes de los daños físicos que ocasionan no descansar. Y parecía algo como que muy intuitivo, así como que pues, lo que yo quisiera es estar acostado, lo que yo quisiera es no tener que trabajar. Yo ¿qué más quisiera quedarme el lunes en la mañana acostado en mi cama, y luego ya ahora que nos dieron el martes libre, hermanos, estábamos todos contentos. Pareciera que descansar no es un problema, no es un problema que yo tenga, no, si yo lo que quiero es descansar. Pero en serio, hermanos, estamos descansando. En serio estamos descansando. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca del descanso? Y si tú crees que es poco o es nulo lo que la Biblia habla sobre el descanso, déjame decirte que estás equivocado. La Biblia nos habla acerca del descanso. El mundo actual, moderno, enfocado y obsesionado con la productividad, no nos habla tanto del descanso como nos habla la Biblia, la palabra de Dios del descanso y de la importancia. ¿Cuántos hombres y mujeres enfermos por el estrés ocasionado por el trabajo? Porque aunque tengamos, hermanos, días libres, no hay un descanso en nuestra mente, no hay un descanso en nuestro corazón. Seguimos ahí conectados de una manera u otra,
A mí me llamaba la atención cómo la compañía Telcel se atrevió a decir: vive libre con Telcel. Así como que si tú tienes un Telcel vas a vivir libre, cuando en realidad lo que te están vendiendo es un aparato con el cual tus clientes, tu patrón, lo que sea, te pueden encontrar donde quiera que estés. Adiós descanso. O simplemente el descanso requiere un esfuerzo activo más importante que en otras generaciones. ¿Por qué? Porque el trabajo te puede encontrar donde quiera que tú estés. Si estés en la playa, puedes estar contestando correos electrónicos, puedes estar contestando el WhatsApp del cliente, el WhatsApp del jefe, el WhatsApp del colega. Y no hay descanso, hermanos. No llegamos a ese descanso. Es muy importante el entender que nuestro cuerpo físico necesita el descanso. Está programado para el descanso. Mire, nosotros vivimos en un tiempo y una época por la cual yo le doy muchas gracias a Dios, en el cual tenemos, al menos de manera teórica, 2 días de descanso. No tenemos nuestra semana laboral de 5 días. Ahora, si usted me dice, no, que yo no descanso nada, pues bueno, este mensaje es particularmente para usted. Pero en general vivimos en una época de la historia de la humanidad cuando está en la ley, en la Constitución, que son 5 días laborables y 2 días de descanso. ¿Qué está haciendo usted con esos 2 días de descanso? Si usted quiere observar el sábado, pues puede hacerlo el sábado. Le queda el sábado para el descanso reglamentario y como lo podríamos ver y ajustar a lo que enseñó Moisés, y le queda el domingo para venir a la iglesia y celebrar la obra de Cristo Jesús, no solamente en el Calvario, sino que Él se levantó de la tumba. Entonces tenemos 2 días de descanso, hermanos, pero por alguna razón estamos y nos sentimos más esclavizados que antes. Y lo primero que yo quisiera comentar, hermanos, es lo que yo creo que no es el descanso. Que pareciera que sí es el descanso, pero no es. Descanso, hermanos, no significa la completa inactividad física. El estar acostado no necesariamente es un descanso. Ahora, mucho menos estar en el celular, porque las redes sociales realmente lo que son es una maquinaria de publicidad, es una maquinaria y una ingeniería para tener cautivos a las personas y poder vender anuncios como el que nosotros ahorita estamos vendiendo, ¿verdad, Chendo? Pusimos un anuncio, estamos pagando para que les llegue a los vecinos sobre el concierto. Entonces los vecinos están viendo en sus redes sociales y les va a llegar ¡pum!, el mensaje de invitación a un concierto. Pero así como te llega la invitación a un concierto, te llega la publicidad de ropa, porque te escuchó hablando que querías ropa nueva, porque buscaste plancha de cabello y entonces ya te empiezan a salir cada 3, 4 fotos de amigos, planchas de cabello de China, de Estados Unidos, de esta página, de aquella página, y pensamos que estamos descansando, hermanos, y somos parte de un engranaje, un sistema enorme que está trabajando sin descanso 24 horas, los 7 días de la semana, y nosotros nos enchufamos ahí y pensamos que estamos descansando. Eso no es, hermanos. Estar tirados en un sillón consumiendo una serie mientras al mismo tiempo estamos viendo nuestras redes sociales no es un descanso. El hecho de que tú puedas dormir todo el día y lo puedes a lo mejor hacer, y hay quienes lo harán, no es descanso, hermanos. Dios estableció como que hay una proporción, ¿verdad? Él dijo 6 días de trabajo, 1 de descanso. El descanso siempre va a ser más placentero después de una jornada de trabajo a que nomás querramos descansar sin haber trabajado. Y a mí me preocupa el hecho de las personas, hermanos, que aprovechan cualquier momento libre que tienen para acostarse, para no estar en actividades que realmente traigan una
condición de satisfacción, de encontrar, de ver a Dios, de ver a tu familia. Hermanos, estar acostados muchas veces es una puerta de entrada a la depresión. Y cuando nosotros vemos y tú investigas los índices de depresión, de suicidio, es sorprendente que no estén en los países más pobres del mundo, donde la gente vive situaciones realmente precarias, difíciles, miserables. No, los índices más altos de depresión y de suicidio están en los países más ricos, porque cuando lo tienes todo, tienes que enfrentarte a la cuestión de que no tienes una necesidad de trabajar por tu sustento, está garantizado, y entonces la mente empieza a dar vueltas y no sabes a dónde va a parar. No es la dificultad de la vida lo que lleva a la depresión, es una falta de sentido, de propósito, y en el descanso sin alguna visión, sin una dirección, el descanso nos puede descarrilar hacia una depresión, hacia no entender bien lo que estamos haciendo y el por qué estamos aquí. Es necesario, hermanos, esa proporción. Creo que también Dios lo dejó ahí claro. 6 días trabajo, un día de descanso. Tenemos tantas horas para dormir, tenemos tantas horas para descansar. Si tienes un día de descanso y te sientes muy cansado, en lugar de querer dormir todo el día, mejor organízate para dormirte temprano. Va a ser lo más, ¿cómo se puede decir? Refrescante, lo que más te va a ayudar a descansar, a despertarte descansado. Para los que lo han hecho, yo lo he hecho, recuerdo haberlo hecho. Generalmente un día de estar acostado, al final, en la noche, no te sientes más descansado, no te sientes mejor, no te sientes más energizado. Por el contrario, te va drenando la energía. Entonces, hermanos, necesitamos entender eso. Como les comentaba, nosotros vivimos en esta época. Creo que Henry Ford en 1926 fue de los primeros que instituyó para los trabajadores de sus fábricas la semana laboral de 5 días y solamente 40 horas de trabajo por semana. Ya después, en el 1938, con el presidente Roosevelt en Estados Unidos, lo hizo como una ley. Y necesitamos nosotros apegarnos a eso. Entonces necesitamos encontrar el equilibrio, porque no es tampoco estar trabaje, esclavizados a lo que nos produce, pero también es entender que el descanso no nomás es tirarme. Hay algo que necesitamos hacer. Me da mucha risa. Había una tira de Mafalda en donde Manolito, este niño que sus papás tenían una tienda, no sé si lo recuerdan, pero el chiste y el personaje, sobre todo cuando llegó a salir el papá de Manolito, era un señor con una tienda de barbacoas que nunca cerraba. Entonces había una de las historias donde Manolito llega y dice: no, pues llegamos todos muy contentos a decirle a mi papá que por qué no nos tomamos unas vacaciones. Y dijo: qué padre. ¿Y a dónde iríamos? Pues no sé, a la playa, le dijimos. Y entonces él dijo: ¿y la tienda? Y nosotros dijimos: pues cerramos un día. Y luego él dijo: ¿y los clientes qué van a hacer? Pues comprar en otra tienda. Alguien le dio un disgusto a este hombre, dijo el doctor, que ya estaba acá todo se había puesto todo malo nomás de escuchar que los clientes se van a comprar en otra tienda. Y eso, hermanos, también está mal, el pensar que no podemos descansar. En la ley de Moisés, vamos a Génesis, hermanos, 20. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Amén. Éxodo 20, versículo 11. Dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En este versículo, el Señor establece ya el descanso como una ordenanza. Encontramos el principio en la creación. Pasaron muchos años, cientos de años, son los patriarcas,
pasaron en la cautividad en Israel, y cuando Dios saca al pueblo de Israel por mano de Moisés, le da la ordenanza del día de reposo. Ya no es solamente una invitación a descansar, sino que se convierte en un mandato. Y también empieza aquí a tener connotación de recordar la obra del Señor, de santificar este día. No es nada más para descansar, sino para entrar en comunión con el Señor. Y ese mandato se lo da Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y a mí me llama la atención, hermanos, porque si nos trasladamos, yo sé que nosotros ahorita como hombres del siglo XXI no entendemos muchas de las cosas que leemos en la ley o que leemos en la palabra de Dios, pero si nosotros somos honestos y hacemos un ejercicio de imaginación y nos remontamos a esa época, hermanos, no había derechos humanos, no había algo así como que, pues es que el trabajador nada más tanto tiempo, pues es que si tenías un siervo, si tenías un esclavo, las consideraciones que hoy tenemos no existían, no estaban en el colectivo, en el pensamiento del hombre de aquella época. Era una vida mucho más rudimentaria. Trabajabas para comer, para sostenerte, te defendías porque si no te podían atacar, te mataban, te robaban todo lo que tenías. No había un estado de derecho como el que conocemos ahora, que por más fallas que pueda tener, no se asemeja a lo que han vivido generaciones anteriores. Que a mí me llama la atención cómo el Señor le dio al pueblo de Israel un mandamiento, que en el día de reposo, incluso los siervos, las personas que eran tus sirvientes, tenían que descansar, o más bien tú tenías que dejarlos descansar. No podías hacer nada que fuera en contra de simplemente estar en observación, en reposo. Y era un mandato. Y recordamos esta historia, ¿verdad?, de un hombre que fue apedreado porque salió a recoger leña el día de reposo. Así de serio se tomó Dios el día de reposo. Y ya para mí, hermanos, es algo muy, muy especial ver todo esto, porque son leyes que también Dios fue estableciendo y dejando ver su corazón en ciertos aspectos que no estaban en el hombre, acerca de los esclavos, acerca de los sirvientes, acerca de la tierra. Y hay principios ahí muy importantes. Dice, ni siervos ni animales podían trabajar en el día de reposo. Aparte, Dios les dijo que se acordaran cuando ellos fueran esclavos, que recordaran su salida de Egipto y fuera un motivo de agradecimiento durante el día de reposo. Y tenemos entonces que el séptimo día es el día de reposo. El Sabbat era también una de las 7 festividades anuales, y luego llegaba el año como de descanso, que era el séptimo año, que tenían que dejar descansar la tierra. Imagínense, pues yo tengo más de 7 años sin cosechar ni sembrar, entonces me la estoy llevando así suave. ¿Por qué? Porque yo no necesito. Yo puedo ir perfectamente allá al súper, y si voy el martes o jueves, aparte agarro ofertas, compro mis tomates, el papa, el chile, cebolla, casi no, porque no me gusta. Pero hermanos, en aquel entonces, un año dejar de sembrar era algo sumamente arriesgado, era algo que no cualquiera iba a soltar. Si tú hablas con un agricultor, te va a dar cuenta de cómo cada día del año es importante. Si es la época para preparar la tierra, si es la época para sembrar, si es la época para regar, si es la época para cosechar. Son momentos así casi cronometrados en el año, y aprovechando la lluvia y aprovechando la tierra, el suelo, los días, el frío, el calor, todo está cronometrado, pareciera. Y de repente llega Dios y les dice: el séptimo año vas a dejar descansar la tierra. Es una bendición poder entender que la tierra, al menos yo lo empecé a escuchar hasta recientemente, que científicos y los agricultores, y por ejemplo mi hermano que está estudiando las plantas y el suelo, se han dado cuenta de la importancia de dejar descansar la tierra. Pero desde el principio Dios le dijo al pueblo de Israel que debían dejar descansar la tierra. Dios
tenía un cuidado por su creación. No está para que nosotros lo explotemos. El hombre, con toda su avaricia y con su deseo de producir y producir y producir para enriquecerse, Dios tenía cuidado y no deja de tener cuidado por esta creación natural, hermanos. Y entonces encontramos que Dios les dijo al pueblo de Israel que cada 7 años tenían que dejar descansar la tierra y depender de la bendición de Dios, depender de lo que Dios iba a hacer. En Levítico 25, donde también nos habla más adelante acerca del año del jubileo, pues dice, y van a decir, pues ¿qué vamos a comer ese día, el séptimo año? Dice, el Señor va a bendecir, el 6º año va a ser de bendición, que les va a dar el triple. Y es confiar en la bendición de Dios. Cuando caminamos según los preceptos de Dios, Dios tiene cuidado de su pueblo. Lo que pasa es que nosotros tenemos miedo y sentimos que si yo no trabajo, si yo no produzco, es que si yo no salgo a labrar, a sembrar, a cuidar las semillas, a cosechar, mi familia no va a tener que comer. Y Dios le dijo que tenían que dejar descansar la tierra y que Él se iba a ocupar del sustento de todos ellos. Llegamos a lo que mencionaba, incluso después dice, así es el 7º año de descanso, va a haber ciclos, y cuando tú llegas al 7º ciclo, esto es 49 años, el año 50 es el año del jubileo, y Dios tenía preparado que incluso toda deuda iba a ser perdonada en el año del jubileo, todo sirviente iba a ser liberado, todas las tierras que se habían vendido porque alguna persona se vio en la necesidad de vender su tierra para tener recursos y poder seguir viviendo, ¿verdad? O alimentándose, lo que sea, cualquier motivo por el cual hayan vendido su tierra, en el año del jubileo le iba a hacer de vuelta algo especial. Y lo que vemos, hermanos, es que Dios estaba marcando de una manera especial, invitando al pueblo de Israel a confiar en Él. Ese mismo año, aparte de perdonar deudas, soltar a los esclavos, además de dejar descansar la tierra, pues imagínense, era un año parada la economía, vamos a decirlo así, era un año que se paraba la economía. Pero ahí estaba la bendición de Dios. ¿En qué? En aprender a confiar en Dios, en aprender a no depender de mis fuerzas, de mi capacidad de producir, a lo que yo tengo, a mi empresa, a esto que estoy emprendiendo. En todo yo quiero ver y poner siempre por encima la provisión de Dios para mi vida, como lo más importante. Hermanos, ¿de qué te sirve tener un magnífico trabajo si no tienes salud? Si no puedes realizarlo por tu estado de salud. Dependemos de Dios en todo momento, aunque no nos demos cuenta. El día de reposo es una invitación a detenernos y meditar que dependemos de Él todo el tiempo, hermanos. No es nuestra capacidad, no es nuestro trabajo, no es la economía de nuestro país, no son los políticos, no es el sistema, es Dios sosteniéndonos. Y en el descanso podemos meditar precisamente en eso. Yo recuerdo, hermanos, y hoy estoy muy agradecido por la vida de Venancio, porque fueron, no sé si un año, pero fueron meses que yo le estuve diciendo a Venancio y a María: Venancio, María, entren al culto. No, porque ellos me decían, y a lo mejor yo nunca les puedo decir nada de eso, decían, pero es que si no lavamos carros no vamos a tener para comer, ¿verdad? Y ellos tenían sus motivos, y yo les decía: confíen en Dios, confíen en Dios. Hoy me da mucho gusto y lo veo como un milagro, y lo veo como una obra de Dios en la vida de Venancio, porque yo sé que él es una persona muy trabajadora, podría estar ahorita mismo lavando carros, ganándose sus 70 pesos por cada carro, 4 o 5 que lavara, se va a su casa con otro dinero. Pero hermanos, el día de descanso,
Independientemente de si tú lo quieras hacer un sábado, si lo quieres hacer por la tarde, por la mañana, es detener tu actividad y decir: yo dependo de Dios, no de mis fuerzas, no de lo que un empleador me pueda dar. Yo dependo de mi Dios, que me da la vida, la salud, que me da todo el sustento y lo que yo necesito. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios fue poniendo en el pueblo de Israel un entendimiento más profundo que las demás naciones seguramente pudieron llegar a tener en su época acerca del descanso. Dejar descansar la tierra, perdonar deudas, dejar ir a siervos, de dejar descansar a los animales. Todo, hermanos, para entender la buena voluntad de Dios para con su pueblo, el perdonar, el amar, el tener empatía, el saber que Dios tiene cuidado de todo, de toda la creación, de la tierra, de los animales, de las plantas, de los esclavos. Dios tenía un corazón, un deseo para que el hombre no fuera consumido en su avaricia. Y luego, hermanos, llegamos a Jesús y vemos a Jesús. Él leyó, encontramos ahí en Lucas, si gustan acompañarme, cuando él se levanta y lee una porción de Isaías. Lucas capítulo 4 versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y luego dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él había venido a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Y qué es eso, hermanos? ¿Y cómo cambia? Porque si fija usted y leemos el ministerio de Jesús, había una controversia constante de los fariseos, de los maestros de la ley, contra Jesús por el día de reposo. La mayoría de estas controversias, hermanos, tenían más que ver con los celos que tenían con Jesús que por su propio amor por el día de reposo. Ellos sabían que Jesús de alguna manera les estaba robando el público. Ellos sabían que Jesús estaba trayendo y le estaba quitando la atención que ellos tanto querían tener, y entonces lo atacaban. No era tanto el amor por el día de reposo. Yo creo que mucho de eso era simplemente el celo, simplemente el tirarle, y tomaban el día de reposo como excusa. Pero Jesús en repetidas ocasiones decidió hacer cosas el día de reposo que iban en contra de su concepto del día de reposo. Incluso con el paralítico de Bethesda, lo manda a que cargue su camastro, algo que estaba prohibido, y Jesús le dijo que fuera y lo llevara. Y entonces que Jesús empezó como poco a poco a sacudir este concepto que Dios había puesto de alguna manera acerca del día de reposo, y que los judíos, ¿verdad?, porque ya ahorita lo podemos entender y decirlo, lo habían tergiversado de tal manera que habían hecho una cantidad enorme de reglas acerca de lo que tenían que hacer o no hacer en el día de reposo. Y el día de reposo se había convertido en una mayor carga para los judíos que a lo mejor su trabajo, que para los que conocen un poquito de las normas o han estudiado un poquito, no se puede cocinar, entonces tienen que hacer algunas cosas sobre eso, no pueden caminar, pero encuentran ciertos
cosas que se pueden hacer para como que rodearle un poquito a esa norma, a esa regla, y se empezaron a hacer una confusión, tantas cosas que cuando Jesús lo vio, él entendió y pudo decir: es que el hombre no fue creado por el día de reposo. O sea, el día de reposo fue creado para el hombre. Y por lo tanto Jesús se llamó a sí mismo el Señor del día de reposo. Y cambió, hermanos, muchas de las cosas que podemos entender, al menos nuestra concepción del descanso. Él dice que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla y a ver por medio de él el cumplimiento completo, el cumplimiento total de la ley de Dios. En muchos aspectos Jesús les dijo: ustedes oyeron esto acerca de la ley, yo les digo, y daba un mandamiento más alto, ¿verdad? Y ustedes oyeron esto, pero yo les digo, y la ponía la vara mucho más alta. Él no vino a rebajar, él vino a ponerla más alta, la vara de los mandamientos de la ley. Pero entendemos algo, hermanos, que hizo la diferencia. Miren la creación. Dice que fueron 6 días y al séptimo Dios descansó. Y cuando viene la resurrección, y entendemos la resurrección como una nueva creación de parte del Señor, encontramos a los evangelistas diciendo que fue el primer día de la semana cuando Jesús se levantó. Dice Juan capítulo 20: el primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, fueron. Aquí, hermanos, encontramos el descanso en Cristo Jesús al inicio de la semana. En la primera creación encontramos a Dios descansando después de haber completado la obra. Y en la resurrección encontramos a Jesús levantándose el primer día de la semana. Y a partir de ahí empieza una nueva creación. Y hermanos, necesitamos nosotros entender que en Cristo Jesús es primero nuestra fe. Es con lo que empieza, es con lo que parte. Y luego de ahí viene todo lo demás. No es que venga un montón de cosas para poder llegar al momento de la salvación. Mi salvación, hermanos, no es primero las obras y después el descanso. En la salvación yo entiendo que es primero el descanso de la gracia, de la fe, y después de ahí parte la obra de santificación de Dios en mi vida. Hermanos, Jesús no solo murió para pagar nuestros pecados, no solamente que Él pagó lo que yo debía, Él vivió la vida que yo no podía vivir, perfecta, sin mancha, y esa misma vida es aplicada a mí. No es solamente su sangre la que es aplicada a mí, es su vida perfecta, su justicia se imparte en mí, es lo que ve el Padre Celestial. Yo, en base a eso, es que puedo encontrar ¿qué? Descanso. Hermanos, el hombre tiene dentro de sí mismo bien arraigado un deseo de hacer lo que sea por probar su valor, lo que sea dispuesto. Y no, cuando te das cuenta que el mundo valora con respecto a lo que tienes, te das cuenta que el trabajo es una manera de manipular tu valor. Porque entre más trabajas, más tienes. Entre más tienes, mejor te tratan, mejor valor percibe las demás personas en ti. Y entonces las religiones, muchas de ellas también tratan con esto. ¿Y qué es lo que enseñan a las personas? Tú necesitas hacer para obtener. Tú necesitas hacer para lograr. Tú necesitas hacer para poder ser aceptado. En eso se basa casi todo. Y eso responde a esa necesidad en el hombre de poder. Es que yo necesito hacer para que me acepten, para que me vean de cierta manera. Y entonces ya si logro cierto estatus, y entonces ya si logro cierto nivel, puedo descansar. En Cristo Jesús y en la obra
de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, entendemos que Él revierte ese orden y yo primero puedo descansar en su obra. Puedo descansar en lo que Él ya hizo por mí, y en base a eso yo empiezo a trabajar, empiezo a vivir, empiezo como dijo el apóstol Santiago, ¿verdad? No podemos tener una fe sin obras. Necesitamos, hermanos, entender no solamente el orden y el principio de la gracia y de lo que Jesús vino a hacer. Ya no es un reposo solamente físico, porque entendemos toda la ley como una sombra. Es lo que Pablo estuvo enseñando todo el tiempo. La ley como una sombra de algo que había de venir. El día de reposo, el séptimo año, el año del jubileo, apuntaban al año de la buena voluntad del Señor que Jesús vino a proclamar aquí en la tierra. Ahí comenzó algo nuevo. Necesitamos poder entender que ahí comienza algo nuevo en la creación, en la obra y en la raza humana. Y ya no es por obras, y ya no necesito yo esforzarme por alcanzar. La salvación no depende de lo que yo pueda hacer. La salvación es algo que yo solamente necesito aceptar. La obra de Cristo Jesús, el poder de su resurrección, y decir, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos podrá levantarme a mí. No por lo que yo sea. Ahora podemos, hermanos, en Cristo Jesús descansar. Hoy somos libres para descansar. Hoy somos libres para vivir una vida en la cual yo no tengo que vivir esclavizado al trabajo, porque si no, no sé qué va a pasar con el sustento de mi familia, porque si no, no voy a poder tener cierto estatus en la sociedad, porque si no, no voy a poder lograr ciertas cosas. Estamos parados en una época, hermanos, de gracia, de que el Señor empezó, Él vino a proclamarlo y empezó en la obra de la cruz del Calvario, y con la resurrección se inauguró una nueva creación. Y ahí, hermanos, nosotros podemos encontrar nuestro descanso. Jesucristo es nuestro descanso, es el descanso del cristiano. Y ya todo lo que viene después, si usted quiere dar su vida por los huérfanos, si usted quiere dar su vida por los conversos en Timbuktu, o por lo que sea que Dios lo llame a hacer, usted sabe que usted ya ha sido acepto, que ya fue aceptado, que usted no necesita nada de eso, que usted fue redimido por la sangre de Cristo Jesús para buenas obras. No las buenas obras nos redimen para Cristo. Cristo nos redimió para las buenas obras, y en Él tenemos nuestro descanso. Encontramos en esto un cumplimiento, no solamente porque se abroga. Yo les he dicho que ya no necesitamos descansar. El descanso es algo que va más allá de un mero descanso, que va más allá de unas horas a la semana. Es un entendimiento profundo de Cristo Jesús y su obra que se imparte en mi vida. Y con esto, hermanos, la invitación a que tú no dejes de apartar un día para descansar en el Señor. Que sea un día en el cual tú recuerdes la obra del Señor, su benevolencia. Que aprendamos todos a depender de la provisión de Dios, de que Dios es bueno. De que si eres una persona que a lo mejor tienes tu trabajo, estar sentado en una computadora, necesitas encontrar un día en el que no te sientes sentado en una computadora. Que si tu trabajo a lo mejor es más físico, pues puedas encontrar trabajo físico. Un descanso físico, pero entendiendo siempre, hermanos, que nuestro descanso está en el Señor. Es por eso que nos ponemos de